Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada, si la escuchamos. Gracias, muy amable. Si tengo algún inconveniente ahí con el internet, por favor me lo hacen saber. Lamentablemente el día de hoy con las lluvias hay diferentes lugares que están sin energía eléctrica y falta de internet. Entonces, yo también tengo ese inconveniente y estoy conectada a los datos de mi teléfono. Entonces, por favor, cualquier cosa me lo hacen saber. Y por favor, a los que puedan encender su cámara, se los agradezco. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Lograron descansar? Miren ustedes, estas lluvias sí han estado, pero muy intensas. Buenas tardes, licenciada. Haciendo el trabajo, nos pasamos haciéndolo el fin de semana. Sí, de verdad, con el trabajo, ¿verdad? Lo bueno es de que les está sirviendo de práctica y eso les ayudará. Les ayudará bastante no solo ahorita en civil, sino que también en el curso de notariado. Vamos a dar tiempo a que otros compañeros se conecten. Mientras, cuéntenme si hay alguien pendiente de asignación de tema, algún grupo que esté pendiente de asignación de tema. O ya todos están integrados en grupos. Licenciada, buenas tardes. Yo solo le voy a mandar mi listado actualizado. Bueno, está bien, Mayra. Entonces, al parecer, ya están todos agregados a los grupos. Fíjese que en el grupo hay como 2 o 3 compañeros que están escribiendo que no tienen grupo, entonces no sé si ya se conectaron para que usted los pueda agregar a otro grupo, porque sí hacen falta. Sí, sería bueno que estuvieran conectados para que veamos en dónde los podamos asignar, porque sí, estoy viendo acá en el chat que escribieron, pero no sé quiénes son. Porque ya la siguiente semana iniciamos con las exposiciones. Y otro tema, solamente un compañero me envió su constancia de solicitud de examen extraordinario. ¿Alguien más que no se haya examinado? ¿O todos se examinaron? Solamente un compañero fue quien me envió su constancia. Están muy aplicados ustedes. Ya están integrados en sus grupos, están haciendo su trabajo, hicieron su parcial. Miren, pues, nada complicado. Entonces, Licenciada, una consulta con el tema de las exposiciones. Usted dijo que íbamos a pasar dos grupos por día, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Si es posible, pueden ser 2 grupos, ¿verdad? Como para tener una fecha aproximada de qué día nos toca. Sí, sería... para el día lunes, el grupo 1 y el 2 tienen que estar, pero listos, ¿verdad? Los contratos de la promesa y de la opción, que es el grupo número 1, el de Andrea. Y el grupo número 2 es del mandato, el grupo de Marvin,
Marvin González. Son los dos grupos que tienen que estar preparados para el día lunes. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda que tengan respecto al trabajo? ¿O van bien? Solamente, licenciada, ¿qué día se va a entregar? El día de la exposición. No, la fecha de entrega es el sábado 17. 17 creo que es el sábado, si no estoy mal. Vamos a ver, 17. ¿Licenciada en físico o solo por correo electrónico? Es por Classroom. Yo les voy a habilitar así. El sábado es 17. Les voy a habilitar la tarea para que el coordinador pueda subirla. El 17, todos los grupos deben de entregar su tarea. Todos los grupos, no solamente el grupo 1 y el 2. Todos los grupos deben de subir a la plataforma de Classroom el trabajo escrito. Y mejor si lo convierten en PDF, por favor. Bueno. El día de hoy vamos a continuar con el tema del punto número 4 del programa, que son los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Y al establecer cuáles son estos elementos, la doctrina establece que pueden ser esenciales, naturales y accidentales. Pueden ver mi pantalla. Ya, buenas noches, ¿de qué podemos? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Alguien quería decir algo? ¿No, compañeros? ¿Estamos bien? Todo bien, licenciada, gracias. Bien. Bueno, entonces, como les comentaba, al establecer cuáles son estos elementos, la doctrina menciona que son 3: los esenciales, los naturales y los accidentales. Como vemos en la presentación, los elementos esenciales son aquellos que de forma necesaria e inderogable para el sujeto o las partes deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y eficaz. Es decir, estos elementos no pueden faltar en un contrato, ¿verdad? Porque su ausencia o la no concurrencia de estos elementos hace que el contrato sea nulo. Los elementos naturales son los elementos que normalmente acompañan al negocio jurídico por ser conformes a su naturaleza. Y los elementos accidentales son aquellos que no son ni necesarios para que exista el negocio, ni normalmente se entienden contenidos en él, pero la voluntad de las partes puede añadirse al negocio. Ahora bien, analicemos cada uno de estos elementos. Al referirnos a los elementos esenciales del negocio jurídico contractual, igual la doctrina los divide en 3 elementos esenciales, que son los esenciales
comunes a todos los contratos, los esenciales especiales y los esenciales especialísimos. Ahora, bien, como se indicó en la presentación anterior, los elementos esenciales son aquellos que de forma necesaria deben integrar el negocio jurídico para que éste sea válido, ¿verdad? En ese sentido, los elementos esenciales comunes a todos los contratos, es decir, la primera división que hace la doctrina de los elementos esenciales, son aquellos que son indispensables en todos los contratos, en todos, entre los cuales podemos encontrar como número 1 el consentimiento, 2 la capacidad legal, 3 el objeto, recordemos que este debe de ser lícito, y 4 que es la causa, y como número 5 la forma. ¿Alguno de ustedes podría indicar qué es o qué cree que es el consentimiento? ¿Qué es para ustedes? ¿Es la aceptación? ¿Es la aceptación de los términos? Se Muy ponen bien. de acuerdo. ¿Alguien más? Que se encuentre de acuerdo, señorita. Ajá, Consentimiento de las ambas partes. ajá, muy bien. Por favor, tomen nota de una definición de lo que es consentimiento, por favor. Consentimiento es el acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la producción, transformación o extinción de derechos y obligaciones. Repito, es el acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la producción, transformación o extinción de derechos y obligaciones. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Sí, señor. Yo lo prefiero. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces podemos determinar que el consentimiento es una manifestación libre. Es una manifestación voluntaria, en donde los contratantes expresan su voluntad. Ahora bien, en relación a esto, ¿en qué momento consideran ustedes que se perfecciona ese consentimiento en un contrato? ¿En qué momento consideran ustedes? Donde hay un acuerdo de las voluntades. Ujú. ¿Alguien más? Compañero Leonel, apaga tu micrófono, por favor. ¿Alguien más, compañeros? ¿En qué momento creen ustedes que se perfecciona ese consentimiento en un contrato? Yo pienso que es en el momento cuando la persona firma el contrato, licenciado. Ujú. Muy bien. Bueno, Buenas tardes, licenciada. Yo pienso que Ajá. es cuando las personas acuerdan. ajá. Así es. Yo pienso que es el mutuo consentimiento, Ligda. Ajá. Muy bien. Con base en la ley.
Ujú. Bueno, déjenme decirles que sí, tienen una idea, pero fíjense ustedes que en la práctica nosotros siempre debemos analizar primero el caso y luego dar una respuesta certera, ¿verdad? Por ello, nosotros como abogados y notarios, cuando el cliente nos consulta si se puede realizar un negocio X, ¿verdad? Siempre respondemos con la palabra depende, ¿verdad? Porque de allí te vienen todas las respuestas. Entonces, el momento en que se perfecciona el consentimiento en un contrato depende, ¿verdad? Primero, si ambos contratantes se encuentran en el mismo lugar, es decir, la aceptación se da en el mismo momento, ¿verdad? Al menos que el oferente otorgue un plazo y el otro interesado queda obligado en dar respuesta de su consentimiento en ese plazo determinado. Pero ese sería un contrato ideal, ¿verdad? Que las dos partes interesadas lleguen a un acuerdo en ese mismo momento en donde los dos se encuentran presentes. Ahora bien, ¿qué pasa si la oferta se hace a una persona que no está presente en el mismo lugar del oferente? En este sentido, la doctrina establece varias teorías que podrían darse en ese caso. En la legislación guatemalteca se establecen dos teorías. Para ello, por favor, alguien que me pueda apoyar con la lectura del artículo 1523, por favor. 1523. Artículo 1523. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Continúe. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Bueno, muy bien. Entonces, al analizar este artículo 1523, podemos establecer las dos teorías. Primero, por favor, en el artículo 1523, en el primer párrafo, en un espacio pequeño que ustedes tengan en su código, escriban teoría de la recepción. Teoría de la recepción. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en el que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Esa es la teoría de la recepción. Es decir, que el consentimiento, según lo establece esta teoría, se otorga en el momento en que el oferente recibe la aceptación, ¿verdad? De la oferta. Y en el segundo párrafo, por favor, escriban teoría de la información o conocimiento. Teoría de la información o conocimiento.
Bueno, entonces mencionábamos que la teoría de la recepción podemos interpretarla como una teoría ideal, porque si deseamos llevar a cabo un negocio jurídico, lo ideal es que en ese momento en el que se encuentran presentes los dos interesados, se lleve a cabo el negocio jurídico. Ahora bien, en el segundo párrafo de ese artículo, tal como se los indiqué, se podría llamar teoría de la información o del conocimiento. Es decir, que esta teoría nos indica que puede ser o no que el contratante reciba una contestación de la oferta. Esas son las dos teorías que la legislación guatemalteca y el Código Civil establece. Ahora bien, para continuar con nuestro tema, ¿alguien de ustedes podría indicarme qué es la oferta y la aceptación? ¿Qué es para ustedes la oferta y la aceptación? La oferta creo que es la propuesta que le hace una parte a la otra parte. ¿Y la aceptación? La aceptación es como que la otra parte le enseña que está de acuerdo a esa propuesta que le ha estado poniendo la primera parte. Muy bien, excelente. La oferta y la aceptación son manifestaciones, ¿verdad? Pero la oferta es una manifestación de consentimiento de uno de los contratantes para llevar a cabo un negocio jurídico. Y la aceptación, tal como lo indicó el compañero, también es una manifestación de consentimiento que el interesado acepta de la proposición del oferente. Entonces, por favor, pueden tomar nota también de una definición de oferta. Y ahorita les indico. Oferta. Es un acto jurídico. Es un acto jurídico por el que una persona dirige a otra. Es un acto jurídico por el que una persona dirige a otra la propuesta de realizar un contrato de contenido determinado. Oferta. Es un acto jurídico por el que una persona dirige a otra la propuesta de realizar un contrato de contenido determinado. Ahora, por favor, tomen nota de qué es aceptación. Y la aceptación es aquella declaración o acto del destinatario. Es aquella declaración o acto del destinatario de una oferta que manifiesta la conformidad de esta. Aceptación es aquella declaración o acto del destinatario de una oferta que manifiesta la conformidad de esta. Volvemos a concluir que el contrato ideal entonces es aquel en donde los contratantes manifiestan su consentimiento de celebrar un contrato y este se lleva de acuerdo a lo que inicialmente manifestaron. Pero, ¿qué pasa
si durante la celebración de ese contrato o después que ese se lleve a cabo, existe algún vicio en el consentimiento. ¿Ustedes creen que ese contrato pueda nacer a la vida jurídica? Si existiera No, algún porque hay vicio del vicios, consentimiento, hay vicios ocultos. ajá, ¿ustedes creen que ese negocio puede nacer a la vida jurídica? No, licenciada. Ujú. Fíjense que en el artículo 1257, siempre del Código Civil, establece lo que son los vicios de la declaración de voluntad. ¿Alguien que pueda apoyarme con la lectura, por favor? Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Muy bien. Entonces, en este artículo encontramos regulado varios vicios del consentimiento en la declaración de voluntad. Como número 1 está el error, número 2, dolo, número 3, simulación y número 4, violencia. Bueno, Perdón, licenciada, cuénteme. solo me queda la duda. ¿Quiere decir que sí pueden hacer a la vida, o sea, sí pueden hacer a la vida jurídica ese negocio aunque tenga vicios? Pueden hacer, así es. Pueden hacer, ¿verdad? Por eso es de que el código establece estos vicios de la declaración de la voluntad, porque puede hacer que se dé antes de llegar al negocio jurídico o después, ¿verdad? Incluso ustedes ya analizaron con el ICANN Alejandro lo que es el tema de la nulidad, ¿verdad? Y ello va relacionado con el tema que estamos analizando el día de hoy. Entonces, el primero que les indicaba que establece este artículo es el error. ¿Qué consideran ustedes que es el error? Claro, siempre en materia civil, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que es el error como vicio del consentimiento? ¿A alguien se le ocurre qué es el error? Como un vicio. Me imagino que viene siendo como alguna falta de alguna escritura que no lo escribieron bien. Ajá, ¿alguien más? ¿Podría ser un falso juicio de buena fe? Muy bien. ¿Alguien más? Algo que no estuviera dentro de la voluntad de las partes, licenciada. Uh-huh. Muy bien, por favor, les voy a dictar también una definición de lo que es error. Ajá. No sea, licenciada. Sí. Bueno, tomen nota, por favor, de una definición de lo que es error. Es un falso conocimiento
es un falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa. Es un falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa, por virtud de cuya ignorancia celebra un contrato que de haber consabido la verdad no habría celebrado. Repito, es un falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa por virtud de cuya ignorancia celebra un contrato que de haber consabido la verdad no habría celebrado. Ahora bien, fíjense que en el Código Civil regula algunos ejemplos que se pueden dar en los negocios jurídicos cuando exista error. Alguien, por favor, que me apoye con la lectura en el artículo 1258, por favor. Artículo 1258, dijo. Sí, gracias. Sí. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Bueno, muy bien. Entonces, en este artículo pueden escribir, si no lo tienen ahí de epígrafe, ahí se regula el error en la sustancia. El error en la sustancia. El error es una causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. ¿Qué ejemplo consideran ustedes que podríamos determinar en ese error en la sustancia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuándo se podría dar ese error en la sustancia? En un negocio, licenciada, que se ponga un dato equivocado, por ejemplo, de un carro o algo, de un color, algo del carro, me imagino. ¿Alguien más? Cuando se ofrece una mercancía determinada y se presenta otra. Ahí ya está. sea bien mueble o inmueble. Ese es el error en la sustancia. Un ejemplo así sencillo que podemos determinar para poder comprender es, por ejemplo, cuando se celebra un negocio, un contrato de una compra, por ejemplo, de botellas de vino, ¿verdad? Y resulta que cuando le entregan esas botellas de vino, incluso usted no se puede dar cuenta en ese momento o se puede dar cuenta después. Entonces, usted determina al final de que no es vino, ¿verdad? Sino que es vinagre. Entonces ahí es un error en la sustancia. Tal como lo comentaba el compañero, ¿verdad? Que no nos dan el producto inicial por el que nosotros hicimos el negocio jurídico, ¿verdad? Sino nos dan otro producto. Alguien, por favor, que me apoye con la lectura en el artículo 1259. Artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidará
el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Muy bien. Ahí en ese artículo 1259, por favor, pueden escribir como epígrafe error en persona. Error en persona. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. ¿Cuándo creen ustedes que podría darse este error en persona? ¿Cuál podría ser un ejemplo en este tipo de vicio del consentimiento? Error en persona. Licenciada, sería cuando, por ejemplo, cuando aparecen homónimos. Ajá. Cuando Eso está podría ser consignado un de error en forma persona. errónea el nombre de alguno de los que están haciendo el contrato. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué consideran ustedes que podría ser el error en persona? Licenciada, Tal vez cuando se quiera, perdón, cuando una persona tal vez no está en sus facultades completas, por decirlo así, para realizar un negocio, alguna persona que esté en estado de interdicción. No, ese ya es otro tema. ¿La compañera? cuando se quiera favorecer a una persona muy a pesar de que no cumpla con lo requerido para celebrar el contrato. Tiene relación con lo que indicó el compañero anterior. Miren, el Cuando se error en consigna persona, ajá, a una persona determinada y cuando se consigna a una persona determinada y no es ella, sino es otra, ajá. la que debiera figurar en el negocio. Ajá. Un ejemplo sencillo para que igual me puedan comprender el error en persona. El artículo establece, fíjense que cada artículo nos dan elementos esenciales, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender. Establece el artículo 1259, el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. El motivo principal del mismo. Un ejemplo sencillo podría ser cuando se lleva a cabo alguna convocatoria en donde un determinado personaje va a dar una conferencia, ¿verdad? Entonces, las personas vienen y aceptan la oferta y cancelan la cuota, ¿verdad? Del valor de la conferencia. Es decir, el negocio inicial se da porque las personas están interesadas en esa persona, ¿verdad? Que impartirá la conferencia. Pero resulta que ese día no se presenta esa persona. Entonces, ahí se puede determinar que hay un vicio, ¿verdad? De error en persona. Ese podría ser un ejemplo sencillo para que ustedes tengan una idea de ese tipo de error. Ahora bien, alguien que me apoye con la lectura en el artículo 1260, por favor. Artículo 1260. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Muy bien. ¿Qué consideran ustedes que podríamos establecer ahí como un ejemplo? El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes que podemos determinar ahí en error en cuenta?
Se podría decir como que si fuera en una factura que se facturó mal por alguna cantidad y correspondía a otra, entonces en ese mismo momento se factura una nueva. Exacto, eso es. Ahí pueden escribir de epígrafe también error en cuenta. Esto se da siempre en, por ejemplo, en cuestiones contables, ¿verdad? Matemáticas. Entonces ahí como lo indicó la compañera, lo que debe hacerse es corregir, ¿verdad? Corregir esa cantidad. Estos son algunos ejemplos que el Código Civil nos da sobre lo que es el vicio de consentimiento del error. Ahora bien, el segundo vicio del consentimiento que regula el artículo 1257 es el dolo. Es el dolo. ¿Qué es para ustedes el dolo? Es cuando una persona hace un mal a alguien, pero con la intención de provocar ese mal. Ujú. Muy bien. Ese es el dolo, ¿verdad? El dolo siempre va a ser sinónimo de mala fe. Por favor, también me toman nota ahí de una definición de lo que es dolo. Es la maquinación o artificio. Es la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro. Es la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro en celebrar un determinado acto jurídico o contrato. Repito, es la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro en celebrar un determinado acto jurídico o contrato. Señorita, disculpe, ¿podría volver a repetir si fue tan fina? Sí, con mucho gusto. Dolo es la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro en celebrar un determinado acto jurídico o contrato. Muy bien. El Código Civil lo establece en el artículo 1261. Ahí pueden resaltar, ahí sí les aconsejo que podrían solamente resaltar lo que es la palabra dolo, ¿verdad? Alguien, por favor, que me apoye ahí con la lectura en el 1261. Artículo. Licenciada. Perdón. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Gracias. Muy bien. Entonces, el dolo podríamos establecerlo como un error agravado. O sea que para que exista el dolo, debe existir primero el error. ¿Algún ejemplo que se les ocurre a ustedes en donde pueda existir el dolo? Tomando como ejemplo el que dio usted el vino y el vinagre, eso sería un error.
Pero si el vendedor está haciendo creer a la otra persona que es vino, cuando lo que le está vendiendo es vinagre, eso sería dolo. Así es. Les voy a contar una experiencia en un caso práctico. Fíjense que en el juzgado, en el juzgado fue donde vimos un caso más o menos con estas características. Fíjense que una señora ya estaba en su lecho de muerte. Entonces, una de las hijas lo pensó, ¿verdad? Que iban a hacer con el bien inmueble una vez ya la señora se encontraba ya fallecida, ¿verdad? Lo que ella hizo fue que ofreció ese bien inmueble a otra persona, porque este bien inmueble estaba hipotecado. Entonces viene ella y lo ofrece a otra persona y le indica, ¿verdad?, de que tiene un inmueble y ese inmueble está a nombre de la mamá, pero que cuenta con una hipoteca en un banco determinado. El señor acepta comprar ese bien inmueble y acepta cancelar también la hipoteca en el banco. Le salió más o menos ese negocio, esa compra, como en 200,000 quetzales, fíjense ustedes. Una casa más o menos de 6x18, más o menos. No estaba tan pequeña, ¿verdad? Más o menos en 200,000. En 200,000 hicieron el negocio. Los dos interesados acudieron a un notario y le hicieron saber el negocio. El notario redacta la escritura y llega al lugar donde la señora, la propietaria, se encontraba, ¿verdad? En su lecho de muerte. Ahí, supuestamente, ¿verdad? Porque utilizaron la palabra supuesta, la persona firmó, la propietaria sí firmó la escritura, ¿verdad? Y resulta que, gracias a Dios, la señora unos días después se recuperó. Al recuperarse, salió la plática del bien inmueble, ¿verdad? Que ella quería donárselos de una vez a los hijos. Pero resultó que el bien inmueble ya no estaba a nombre de ella, ¿verdad? Sino que ya el notario ya lo había registrado a nombre de este otro señor. Entonces, ahí podemos determinar varias cuestiones de esto que estamos analizando, ¿verdad? De estos vicios del consentimiento. Uno de los abogados de la propietaria interpuso la nulidad de ese negocio jurídico, ¿verdad? Porque la señora, la propietaria, no había dado su consentimiento para celebrar ese negocio jurídico. Y sin embargo, había nacido a la vida jurídica. Pero miren, es un resumen lo que yo les estoy haciendo sobre ese caso, porque resultó que el señor, el que hizo la compra, él ya había invertido en esa propiedad. Ya había realizado algunas construcciones en esa propiedad. Pero cuando ya se interpuso la nulidad, se determinó que sí, efectivamente, existió vicios en el consentimiento. ¿Verdad? Entonces, este tipo de casos son los que se pueden dar en la práctica. Y déjenme contarles que sí, la sala ahí anuló ese negocio. Anuló ese negocio jurídico porque se determinó, ¿verdad?, que la
La propietaria no estaba consciente, ella no manifestó su voluntad para que se llevara a cabo ese negocio. Entonces, ahí existió dolo, ¿verdad? Primero de la hija. ¿Qué pasó con ella? Fíjense que la sala determinó en ella el delito de dolo y también se fue en cuenta, si recuerdo, al notario lo certificaron, fíjense, porque ahí también hay falsedad material e ideológica. Entonces, hay varios elementos, como le digo, en este tipo de casos que se pueden suscitar, ¿verdad? Ese sería perdón, licenciada. ejemplo que les podría dar. Ajá. Una consulta. En este caso que usted acaba de exponer ahorita, ¿hay algún tiempo que se hubiera podido, el que compró, póngale que hubiera pasado un año, hubiera sido posible que eso ya no pudiera tener eso reversible? Excelente pregunta. Fíjese que al respecto, el Código Civil establece el plazo. Si bien ustedes, no sé si lo analizaron con el licenciado Alejandro, en la nulidad, recuérdense que existe nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿verdad? Entonces, en la nulidad absoluta se puede determinar, vamos a ver, en el artículo 1301, resistencia, (1306) creo que es, licenciado. 1300, no aplica la renuncia a la opción de nulidad. No, estoy buscando el artículo. Es que para la nulidad relativa, sí, el código establece claramente en el artículo 1312 que tiene 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación. Pero en la nulidad absoluta, según tengo acá, no hay plazo, fíjense, porque se puede determinar con pruebas, ¿verdad? Tal como yo se los estoy indicando. Sí, fíjense que cuántos años ya habían transcurrido si el señor ya había invertido en esa propiedad. Ya había transcurrido un tiempo. Una pregunta, licenciada. ¿Usted considera, según su opinión, que el notario que celebró ese contrato estaba consciente de que la señora no estaba consciente? Valga la redundancia. Sí, le entiendo muy Porque bien ese su es pregunta. el artificio, ¿verdad? Realmente, porque digamos, la persona, la hija, pudo haber tenido el dolo en sus manos, de acuerdo, pero necesitaba el instrumento legal que era el notario que se prestó a realizar esa escritura. Entonces, le pregunto, ¿verdad? ¿Usted considera que él estaba consciente de eso? Gracias. Muy bien. Fíjense que estaba buscando mi cuadro de tarea. Fíjense que en la práctica, les voy a ser muy, muy honesta, sí se dan varios casos referente a esta situación, en donde ya se encuentran en su lecho de muerte, ¿verdad? Las personas. Hay algunas, y a mí en una sola ocasión me pasó, ¿verdad? Que me llamaron para poder celebrar un tipo de contrato de ese tipo, en que la persona ya se encontraba muy mal, ¿verdad? Entonces, yo les pregunté a ellos,
si efectivamente la persona todavía se encontraba en sus 5 sentidos, ¿verdad? Si realmente él podría dar el consentimiento de ese tipo, de que él iba a trasladar sus propiedades, porque no solamente era una, eran 3 propiedades las que él tenía a su nombre. No tenía esposa, no tenía hijos. Era un hermano el que a mí me había hablado para celebrar este contrato. Entonces, lo que yo hice antes de poder celebrar el contrato fue ir y verificar que efectivamente la persona sí se encontraba, ¿verdad? Todavía capaz y que pudiese entender lo que iba a firmar. Y cuando me acerco al lugar, realmente la persona no me entendía nada, no me entendió. Entonces ahí yo, por ética y para evitarme en un futuro problemas, yo no celebré ese contrato. Pero sí hay notarios que lo celebran, ¿verdad? Y tienen problemas. Correcto. Muchos años después, ¿verdad? Pues sí, muchos porque, digamos, años después. En esos casos, el notario debe hacerlas prácticamente de médico, ¿verdad? Porque, digamos, utilizando el método de observación directa, ¿verdad? Preguntando si la persona está consciente, orientada y haciéndole un par de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es el presidente de Guatemala? Etcétera, ¿verdad? Si responde esas preguntas tan básicas y tan sencillas, podemos pensar que sí está consciente y orientado, pero como usted dice, si no comprendía lo que se le estaba diciendo, es como un abuso notarial, ¿verdad? De estar favoreciendo a la persona que le contrata al instrumento legal que es el notario, pero pienso que eso es muy falto de ética, ¿verdad? Gracias. Exacto. Realmente nosotros como abogados y notarios debemos darle cumplimiento, ¿verdad? Al código de ética. Además de eso, quería leerles, pero no tengo mi código de notariado acá, en que el notario tiene varias facultades, ¿verdad? Lo primero y lo ideal ahí es ir y verificar, tal como usted lo comentaba, ¿verdad? Hacer algunas preguntas. Yo le pregunté a él su nombre completo. No me dijo su nombre completo, ¿verdad? Solamente con esa pregunta sencilla, ¿verdad? Con su año de nacimiento. Entonces, ahí no sería recomendable, ¿verdad? Celebrar ese tipo de contrato. Y también otro caso, fíjense ustedes, que se puede dar en ese tipo del hecho de muerte, es pero ahí es otro tema, ¿verdad? El matrimonio. Perdón, licenciada, pero ahí, la interrupción. ¿Sí? Entonces, en ese caso no hubo nulidad absoluta. En el caso que les planteé inicialmente. No hubo plazo, ¿verdad? Dijo que había. No hubo que no plazo, había plazo. fíjese. No se logró la nulidad absoluta. La nulidad absoluta, ¿verdad? Así es. Gracias. Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? En el caso del matrimonio. Solamente que ahí lo que nos ayuda en ese tipo de actos son los testigos, ¿verdad? Pero cuando se trata de un documento registrable, ahí sí la persona tiene que dar su consentimiento expreso, con su firma, con su voluntad, que sí está de acuerdo y que sabe lo que está firmando, ¿verdad? Ese es el... Licenciada. Ajá.
disculpe, yo tengo una duda ahorita que me causó. Fíjese que hay un caso en donde hay un terreno a nombre de dos nietas, se puede decir, con usufructo la mamá y la abuela. ¿Sí? Bueno, entonces vinieron y ahorita empeñaron, bueno, pidieron un préstamo a una empresa X dando en garantía lo que es el terreno. Dejaron de pagar y ahorita la empresa quiere quitar ese terreno. El problema es de que las personas que estaban como usufructo no estaban enteradas de esto. ¿Pueden quitar este terreno? Las propietarias son las que hicieron inicialmente el préstamo. Sí, pero en los papeles está como usufructo la mamá y la abuela. O sea, sí, las dueñas sí son las dos señoritas, incluso una es mayor y otra menor. Entonces la mayor y conjunto con la menor sacaron un préstamo, ¿verdad? Pero como su consentimiento. Ajá. Exacto. Pero ahí, ¿qué pasa con este usufructo? Porque se supone que no pueden hacer uso de ese hasta que estas dos personas fallezcan, ¿verdad? Sí. Fíjese que ahí, por ejemplo, si ellas adquirieron esa propiedad a través de una donación, también hay una figura que se llama el hijo, ¿cómo le llama el código? El hijo, miren que tenía la ¿La ingratitud? Sí. Sí, ajá. Pero tiene otro nombre. ¿Alguien lo recuerda? Sí, es el hijo ingrato, ¿verdad? Y se puede revocar. Ahí se podría revocar ese contrato si fue por medio de una donación. Ajá, sí se podría revocar, pero ¿qué pasa con la empresa? O sea, ¿cómo hace la empresa para recuperar el préstamo que dieron si estas dos personas no estuvieron involucradas en esto? Pues, o sea, es mi duda. Sí, ahí lo que pasaría es de que se tendría que dejar fuera esta garantía hipotecaria, ¿verdad? El juez determinaría, yo no soy juez, ¿verdad? Pero quizás lo que podría probarse ahí es que inicialmente estas dos personas que usted dice que ya son mayores de edad fueron las que le dieron en donación a estas otras dos que obtuvieron el préstamo. ¿Verdad? Yo lo que les aconsejaría ahí es de que se pudiese revocar esa escritura. Y las otras que adquirieron el préstamo, pues tienen que cumplir, ¿verdad? Llegando a un acuerdo con la empresa de cómo poder cancelar. Ah, sí, pues, o sea, sí se podría como pelear de que no quiten el terreno a la empresa y llegar a un acuerdo de pago, sí, ¿verdad? Exacto, imagínense, si son ya de 50, 60 años, las personas que están cubiertas con el usufructo vitalicio, ¿a dónde van a ir ellas, verdad? Ajá. Esa es la figura del usufructo. Esa es la protección que da el usufructo hasta la muerte. Sí, pues sí. Ah, vaya, está bien, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Licenciada, buenas noches, mucho gusto de saludarla. Usted quería auxiliar con el código de notariado, si gusta, me indica los números de artículo y yo se los leo. Ya, en el artículo 1, por favor. Artículo número 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Bueno, entonces eso era lo que le comentaba, no sé quién de los compañeros indicó, que si el notario podría celebrar ese tipo de negocio. Entonces,
llegamos a la conclusión allí que lo ideal es ir y verificar, ¿verdad? Si efectivamente se puede celebrar ese tipo de negocio cuando es de esa índole, ¿verdad? Ahora lo ideal, cuando usted se encuentre en su oficina, primero Dios, y lleguen a solicitarle algún tipo de contrato, cualquier tipo de contrato lícito, lo ideal es de que los contratantes lleguen y firmen, ¿verdad? Que usted esté presente y vean que sí ellos son y firmen. Eso es lo ideal, porque fíjense ustedes que otra cuestión que a veces se da en la práctica son las que a veces se prestan las hojas de protocolo. Ahí el notario no tiene constancia, ¿verdad? Si efectivamente los contratantes fueron los que firmaron. Por eso es de que los códigos establecen esta figura de la nulidad, ¿verdad? Porque cualquiera puede venir y hacer un contrato, porque miren, en la práctica sí hay estafas, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han sido vulnerados en sus derechos de vivienda, de su propiedad? ¿Verdad? Entonces, por eso el código regula este tipo de nulidad, este tipo de vicios del consentimiento para proteger a los contratantes, ¿verdad? Ya sea antes o después de que se lleve a cabo el negocio jurídico. Bueno. Licenciada, disculpe, tengo una duda con respecto al artículo 1257. Entonces, cuando se da un error, un dolo, simulación, violencia, ¿se da la nulidad absoluta o relativa? Ahí el juez determina el caso, ¿verdad? Como les digo, para la nulidad relativa sí hay dos... sí establece el código en el artículo 1312 el plazo, ¿verdad? Para esa nulidad. Entonces ahí depende, ¿verdad? Depende realmente el caso, porque como les indiqué, y ahorita que vamos a analizar el siguiente vicio de consentimiento que regula el artículo 1257, que es la simulación. Sí, porque estos hacen parte del vicio de consentimiento, ¿verdad, licenciada? Entonces, de conformidad con el artículo 1301 que dice en la última parte, y por la ausencia que hay nulidad absoluta, y por no hacer larga la historia, y dice por la ausencia o no o concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Y esto está haciendo referencia de los elementos esenciales, ¿no? Exacto. Así entonces, es. si De los es elementos consentimiento, entonces debe ser una nulidad absoluta. Pero lo que me causa duda, entonces, ¿por qué el artículo 1268 nos da plazos para que se dé? Entonces, como se está convirtiendo en una nulidad relativa. Ajá. Sí, fíjense que ahí lo que se considera es de que, por ejemplo, si el vicio del consentimiento fuera el error en cuenta, ahí sí se puede solucionar, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa si efectivamente en el negocio jurídico se cumplen todos estos vicios del consentimiento que establece el artículo 1257? Ahí sí se daría una nulidad absoluta. Entonces, por eso la ley nos establece una nulidad absoluta y una nulidad relativa.
De acuerdo, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. No sé si ustedes ahí ya escribieron, ¿verdad? En el artículo 1301, nulidad absoluta del negocio jurídico. Sí, señor, fue uno de los que dio el profe. Ah, bueno. Y ahí quizás, bueno, más adelante les va a servir. Ahí pueden escribir siempre en el artículo 1301, que la vía que se tramita este tipo de nulidad es en juicio oral. En el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo para que le hagan ahí referencia. Perdón, ¿qué artículo dijo? En el artículo 1301. Licenciada, perdone, ¿qué tipo de juicio que era? Disculpe. En la vía del juicio oral. ¿Cuál fue el otro artículo que dijo, perdón, licenciada? El 1301. 93. ¿O cuál? Es en la vía del juicio oral, en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches, licenciada. Disculpe, solo juicio oral creo que está en el 199 y en el 96 es ordinario. 90, permítame, vamos a ver. Ay, mi código sí lo tengo acá. Gracias por verificarlo, vamos a ver. Ay, sí, tiene razón. Bueno, entonces es en el, permítame, vamos a ver, el oral está acá. En el 199 es. Gracias. Bueno, sigamos allá porque necesito terminar, no sé cómo vamos con la... Bueno, la simulación. Señorita, disculpe, el 96, ¿qué lo hacemos ahí? Corregirlo. Por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver rapidito, a ver si me da tiempo. El otro vicio del consentimiento que establece el 1257 es la simulación. Y para ello también, por favor, toman nota de una definición. Es la declaración de un contenido de voluntad real es la declaración de un contenido de voluntad real emitida conscientemente y de entre las partes. Es la declaración de un contenido de voluntad real emitida consciente y de entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico
que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Repito, es la declaración de un contenido de voluntad real emitida conscientemente y de entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Bueno, ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir analizando en la próxima clase lo que es la simulación y la violencia. Y les voy a confirmar este artículo porque no me convence. Del artículo 1301. Perdón, disculpe, licenciada, esa definición que acaba de dar es ¿de qué? De simulación. Gracias. Muy bien. Y permítanme, antes que se me vaya. Bueno, ahí se preparan, ¿verdad? Para el día lunes que pasa. Les recomiendo que siempre estén preparados del 1 al 3. Licenciada, ese día solo va a haber exposición. Permítame, Marco. Ya les envié el link de la asistencia del día de hoy. Cuénteme, Marco. Sí, le preguntaba, licenciada, si ese día solo van a haber exposiciones o va a haber clase también. Fíjese que en mi programa está finalizar con ustedes hasta el punto número 6 del programa. Y realmente como vimos el día de hoy, solamente avanzamos 2 vicios del consentimiento. Entonces vamos a ir viendo cómo avanzar, pero sí, definitivamente tienen que estar preparados siempre, ¿verdad? 3 grupos les recomiendo. Cada grupo puede pasar 1 o 2 integrantes de cada grupo, y de ahí, al finalizar la exposición, vamos a analizar cada contrato. Señorita, disculpe que la moleste. Sí, ¿habrá algún otro compañero que quiera hacerse el extraordinario? Fíjese que pregunté inicialmente, pero nadie me respondió. Me imagino que solamente... Estoy solo. Sí, no, solamente yo también. Segunda persona. Ah, también. Ya Bueno. somos 2. Entonces, con ustedes 2 estaríamos ahí pendientes. Realmente, fíjense que serían como 7, pero no, ya les di oportunidad para que se manifiesten, pero no. Entonces, solamente ustedes 2 serían. Y siempre es un gusto estar con ustedes, compañeros. Espero que tengan un buen inicio hayan tenido un buen inicio de semana. Y siempre nos vemos. Yo lo bendiga. Feliz noche, Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Licenciada,